Bienvenido a otro video del Rincón del Salmista. En esta ocasión les traemos un video muy especial. Vamos a resumir todos los libros de la Biblia en una serie de 2 videos, por cuestiones prácticas y por cuestiones de tiempo. Vamos a comenzar primero con el Antiguo Testamento. Vamos a dividirlo entre el Pentateuco y sus respectivos libros posteriores, como los profetas mayores, históricos y profetas menores, para terminar con el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver historias apasionantes y vamos a dar el punto central de cada capítulo de la Biblia y el verso que más lo representa. Sin más preámbulos, acompáñame a descubrir juntos la historia de cada capítulo de las Escrituras. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Y en un próximo video vamos a hacer el análisis y la síntesis de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Comenzamos. Este resumen de cada libro nos ayudará a comprender mejor la historia, la sabiduría y los mensajes que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Vamos a descubrir cómo cada libro puede inspirarnos, enseñarnos y guiarnos en nuestra vida diaria. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia se denominan Pentateuco. El libro de Génesis. El libro de Génesis contiene 50 capítulos. Génesis explica cómo comenzó todo. De hecho, la Biblia es el único libro sagrado que lo hace con precisión. Génesis explica cómo Dios creó el universo, incluidos todos los animales y humanos. Describe la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén e incluye una buena narración de la historia humana hasta la época del exilio judío en Egipto. Existen algunas listas de árboles genealógicos, generalmente duran aproximadamente una página y que son principalmente de interés para los estudiosos y eruditos. Libro de Éxodo. Este libro contiene 40 capítulos. Éxodo explica cómo Dios, usando a Moisés como su comandante en jefe terrenal, liberó a los judíos del faraón egipcio mediante 10 plagas. Este libro incluye la famosa historia de la huida judía para cruzar el Mar Rojo. Después, el libro describe el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto y su naturaleza rebelde, y también el origen de los 10 mandamientos. El libro concluye con una descripción detallada de la construcción del primer templo de adoración. Libro de Levítico. El libro de Levítico contiene 27 capítulos. Los temas incluyen instrucciones para diversas ceremonias y días festivos, conductas permitidas, conductas prohibidas, sacrificios y deberes del sacerdocio, cómo tratar diversas enfermedades y derechos de propiedad. Números. Números es una combinación de un censo antiguo y una descripción del trabajo del pueblo de Dios hace más de 3000 años. Este libro contiene 36 capítulos. Aunque los primeros capítulos no son fáciles de leer, el libro se convierte en una aventura histórica a partir del capítulo 10. Libro de Deuteronomio. 34 capítulos. Moisés, ya anciano, resume una historia de la nación judía. Josué es elegido como sucesor de Moisés para guiar al pueblo a la tierra prometida, en la que han estado esperando establecerse durante más de 40 años. Libros históricos. El libro de Josué. 24 capítulos. Josué es un libro de guerra y conquista, incluido el famoso ataque a la ciudad de Jericó. Después de las victorias, la tierra se divide entre las tribus de personas. Este libro relata la conquista de Canaán por Israel. El libro de Jueces. 21 capítulos. Es el periodo de jueces en Israel. La violencia y la intriga en el libro de Jueces hacen un poco densa su lectura. Pero el hecho de que se registren estos terribles acontecimientos demuestra cuán bajo puede caer el ser humano y añade pruebas de que la Biblia no es un libro de ficción.
En este libro existen varias historias famosas, como por ejemplo, las aventuras de Sansón. El libro de Ruth. 4 capítulos. Ruth, que tiene lugar durante la época del libro de Jueces, es la historia de una hermosa joven viuda que llega a Israel desde una tierra extranjera. Es una historia muy popular, un libro que cualquiera puede leer en media hora. Este libro es una historia de lealtad y redención. Primera de Samuel, 31 capítulos. Los pergaminos solo podían contener una cantidad limitada de información escrita a mano antes de que se volvieran demasiado grandes para manejarlos. El libro de Samuel era uno de estos libros, por lo que estaba dividido en dos partes. Primera y segunda de Samuel. Primera de Samuel incluye varias historias famosas, incluida la de David y Goliat. Segunda de Samuel, 24 capítulos. En Segunda de Samuel, David ya es rey. En este libro hay varias historias muy interesantes acerca de engaños, venganzas y guerras, pero relata principalmente el reinado de David. Libro Primera de Reyes, 22 capítulos. La historia de los reyes de Israel continúa, incluso los más sabios y ricos, como Salomón, y los más malvados, como Acab, y también Jezabel, e incluso los profetas de Dios y los sacerdotes de Baal, adoradores de ídolos, se unen al conflicto constantemente. Segunda de Reyes, 25 capítulos. El conflicto y la intriga continúan. Reyes buenos, reyes malos, profetas y milagros llenan este libro. Al final casi todo el mundo se degrada moralmente al nivel más bajo hasta que Dios no puede más. Aunque Segunda de Reyes no tiene un final feliz, este es un registro preciso de la historia. Libro Primera de Crónicas, 29 capítulos. Primera de Crónicas es una especie de combinación de números y Primera de Reyes. Este libro comienza con genealogía detallada desde Adán hasta los primeros exiliados de Babilonia. Luego se centra en la historia de David, su reino y los preparativos para la construcción del templo por parte de su hijo Salomón. Segunda de Crónicas. Este libro contiene 36 capítulos. Es un paralelo del libro de Segunda de Reyes desde la perspectiva de los sacerdotes judíos, y continúa la historia del rey David y su sucesor Salomón. Incluye la construcción y dedicación del templo. Luego el libro narra la división del reino y la vida de los reyes tanto de Judá como de Israel, enfocándose en su relación con Dios y los resultados de su desobediencia u obediencia. Esdras, 10 capítulos. Después de la caída del imperio babilónico, el rey persa permite que algunos judíos cautivos regresen a su tierra natal con Esdras. Este libro se centra en su regreso y la reconstrucción de su ciudad, templo y vidas, rodeado de enemigos. Libro de Nehemías, 13 capítulos. Nehemías decide que Israel ya ha recibido suficientes abusos por parte de sus enemigos y organiza la reconstrucción de un muro fortificado que rodea Jerusalén. Esta documentación del coraje y liderazgo de Nehemías es muy inspiradora. Esther, 10 capítulos. Es un relato real entre una bella reina y un malvado primer ministro. Libros de sabiduría o poesía. Job. Libro de Job, 42 capítulos. Se cree que este libro es el primero de los libros bíblicos escritos. Job demuestra maravillosamente el conflicto entre el bien y el mal. También muestra cómo los amigos bien intencionados pueden causar más daño que bien. En términos bíblicos, este libro se considera literatura sapiencial, debido a la sabiduría y la percepción que brinda al lector. Libro de los Salmos, 150 capítulos. Salmos es el libro más largo de la Biblia y probablemente el más querido. Se cree que son letras de canciones. Leer el libro de Salmos de principio a fin es como leer un libro de poesía de principio a fin. Libro de Proverbios, 31 capítulos. El libro de Proverbios es el libro más práctico de la Biblia. Los primeros 7 capítulos se leen como el consejo escrito de un padre a un hijo. El resto del libro es una serie de frases que se aplican a muchas situaciones cotidianas. Muchas personas leen un capítulo de Proverbios todos los días como una forma de perfeccionar sus habilidades comerciales, al mismo tiempo de perfección a su vida espiritual. Libro de Eclesiastés, 12 capítulos. En algunos aspectos, Eclesiastés es el libro más extraño de la Biblia. Describe muchas actividades que intentó el autor para obtener placer.
Sin embargo, todos terminaron haciéndolo sentir vacío en lugar de satisfecho. No es sorprendente que la lección general de este libro sea que la vida es inútil sin Dios. Libro Cantar de los Cantares, también titulada Canción de Salomón, 8 capítulos. Este libro describe el amor entre un hombre y una mujer. Y el verso principal se lo puede ver en Cantares 8, versículo 6. Profetas mayores, próximos 5 libros. Libro de Isaías, 66 capítulos. Isaías es uno de los libros de la Biblia más difíciles de entender. Sin embargo, fue el libro de profecías más citado por Jesús. por el mismo Jesús. Libro de Jeremías, 52 capítulos. Jeremías es el libro de profecía más largo de la Biblia. Este es otro libro para lector experimentado de la Biblia. El libro de Lamentaciones. Lamentaciones es una serie de 5 poemas sobre Jerusalén después de la captura por los babilonios. Naturalmente, sigue el libro de Jeremías, donde le dijo al pueblo que serían destruidos si no cambiaban sus costumbres, pero se negaron a escuchar. El libro de Ezequiel, 48 capítulos. De todos los libros de la Biblia, el libro de Ezequiel es el que más se acerca a describir la apariencia física de Dios y sus ángeles. Ezequiel da visiones y profecías sobre la restauración de Israel. Libro de Daniel, 12 capítulos. Daniel incluye varias historias más famosas de la Biblia, incluido Daniel en el foso de los leones. Definitivamente, leer los primeros 6 capítulos de Daniel poco después de comenzar a leer la Biblia es algo que debemos hacer. Sin embargo, los últimos capítulos son muy simbólicos y difíciles de entender. Oseas, 14 capítulos. El libro de Oseas tiene una historia inusual. Dios le ordena al profeta a contraer matrimonio con una mujer ramera. Entenderás por qué cuando leas el libro. El mensaje de Oseas va más allá de las profecías sobre el amor inquebrantable de Dios por Israel. Libro de Joel, 3 capítulos. Joel es un libro breve y muy interesante. A través de este profeta, Dios usa una analogía de una plaga de langostas para advertir al pueblo de Jerusalén que se acerca el juicio a través de los babilonios. Libro de Amós, 9 capítulos. Amós es uno de esos libros de profecía que le da a todos un algo importante: la capacidad de reconocer algunas sectas. El libro es sencillo, sin embargo muchas sectas se refieren al libro de Amós afirmando que algunos de sus versículos fueron escritos sobre ellos o sobre uno de sus profetas. Libro de Abdías, 1 capítulo. Abdías es el libro de profecía más corto. También es el libro más corto del Antiguo Testamento. Describe la futura destrucción de uno de los enemigos de Israel, el antiguo país de Edom. Libro de Jonás, 4 capítulos. Jonás contiene una de las historias más reconocidas de la Biblia, la de Jonás siendo tragada por una ballena. Léalo. Libro de Miqueas, 7 capítulos. Miqueas es una joya literaria que es muy famosa por el pasaje del capítulo 5 que predice el nacimiento de nuestro Jesús en Belén. Libro de Nahum, 3 capítulos. Nahum es un libro escrito para el pueblo de Asiria, la nación más grande del mundo en ese momento, y su capital, Nínive. Nahum le dice que su imperio mundial llegará a su fin si no cambian sus costumbres. No creyeron a este profeta de la insignificante nación de Israel, y fueron destruidos 100 años después, en el año 612 a.C. Libro de Habacuc, 3 capítulos. Habacuc le dijo al pueblo de Judá, lo que quedaba de Israel en aquellos días, que cambiaran sus costumbres, reaccionando como la mayoría de las personas y naciones ante los profetas de Dios. Le dijeron que se marchara. Habacuc le preguntó a Dios por qué el pueblo no respondía adecuadamente. La respuesta de Dios comienza en el capítulo 1, versículo 5. Libro de Sofonías, 3 capítulos. Sofonías es otro libro que advierte a la gente de Judá y algunas otras naciones del siglo 6 a.C. que el juicio vendría si no cambiaban sus costumbres. Libro de Ageo, 2 capítulos.
Ageo transmite el mensaje de Dios y anima a sus contemporáneos a reconstruir el templo de Jerusalén que fue destruido durante la conquista babilónica. Se relaciona muy bien con el libro de Esdras. Libro de Zacarías, 14 capítulos. Este es un gran libro. No solo podrás vislumbrar cómo son realmente Dios y los ángeles, sino que este libro explica muchos símbolos utilizados en los escritos proféticos. El libro de Zacarías también se refiere a la restauración del templo de Israel después de la conquista babilónica, relacionándose con el libro de Ageo que lo precede. Finalmente contiene muchas profecías importantes sobre la venida del Mesías, cumplidas 500 años después por Jesucristo. Malaquías, 4 capítulos. Malaquías contiene lo que equivale a un diálogo humorístico y algo sarcástico entre Dios y sus hipócritas seguidores. Este es un buen libro para leer desde el principio. La Biblia contiene historias muy interesantes. Hasta aquí hemos leído un resumen escueto y breve de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Espero que este resumen haya sido de bendición para tu vida y sirva para algunos estudios posteriores. Nos veremos en otro video del Rincón del Salmista para poder resumir el Nuevo Testamento. Dios te bendiga. Hasta la próxima.